Bueno, convocamos seguidamente al abogado Federico Derlis Espinosa Espínola. Buen día, doctor. El doctor Espinosa tiene 55 años de edad, es egresado de la Universidad Nacional de Asunción. En el año 1996 ha ingresado al Ministerio Público en el año 1995. Luego se desempeñó como secretario del Juzgado de Primera Instancia hasta el año 98, defensor público hasta el 2004, agente fiscal penal en el 2004 al 2013 y actualmente se desempeña como fiscal adjunto. Ejerce la docencia en la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo y en la Universidad Nacional de Asunción. Buenas tardes, doctor Espinosa. Conoce el reglamento, le agradecemos su participación en este concurso. Tiene 10 minutos para exponer su visión sobre la situación actual del Ministerio Público y su propuesta de mejoramiento. Muy buenas tardes, señor presidente, a los distinguidos miembros del Consejo de la Magistratura. Muy buenas tardes al auditorio que estoicamente está presente en esta sala muy importante, el control que ejerce esta actividad pública. En primer lugar, celebro y felicito al Consejo de la Magistratura este proceso transparente, porque es una forma en que todos ejercerán el control de esta selección que harán en su momento. También saludo a la gente que nos sigue a través de los medios de comunicación. Señor presidente, solicito el permiso correspondiente para hablar de la visión que tengo del Ministerio Público. Muchas gracias. Muy bien. En primer lugar, lamentablemente, yo veo un Ministerio Público con un nivel de credibilidad muy bajo. Al mismo tiempo, con una imagen muy deteriorada. ¿Y a qué se debe esta situación en la que se encuentra actualmente la institución? Es por la mala gestión de los operadores del Ministerio Público. Muy bien, pero con relación a mi propuesta, en caso de que yo llegue a ocupar el cargo de fiscal general del Estado, en primer lugar, sueño con que la gestión del Ministerio Público sea una gestión de calidad y una gestión transparente, a los efectos de que aquel ciudadano que se acerca, aquella persona que se acerca al Ministerio Público, pueda lograr una gestión de calidad. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el representante de esa sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Esta tarea yo sé que no es fácil, es sumamente complejo y es sumamente difícil, pero yo estoy en condiciones de asumir porque yo conozco cuál es nuestra falencia, yo conozco qué debo hacer para mejorar esta situación y yo sé cuál herramienta utilizar para ello. Ahora bien, para cumplir yo con este sueño, voy a establecer un plan estratégico institucional basado en los siguientes ejes. El primer eje, fomentaré la transparencia en la gestión institucional. La auditoría de gestión es un compromiso del fiscal general del Estado. Es un compromiso con la ciudadanía y con la República. La ciudadanía tiene todo el derecho de ejercer un control de la utilización de los recursos del Estado, porque estamos en una república. La cosa es pública. Diseñaré un plan de auditoría que se pueda, en primer lugar, evaluar constantemente. También diseñaré una coordinación con la Secretaría Nacional Anticorrupción, con la CENAC, a los efectos de establecer mecanismos de prevención y al mismo tiempo de detección de actos de corrupción dentro del Ministerio Público. Ese sería mi primer eje.
El segundo eje estratégico institucional sería la de fortalecer los mecanismos de control institucional. Este es un eje sumamente importante, porque yo creo que en gran medida nuestra falencia pasa por este eje. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la actividad fiscal acarrea un riesgo. Esa es una actividad riesgosa. Pero ese riesgo nosotros podemos disminuir. ¿Y cómo vamos a disminuir? A través de un control. Esa es la fórmula para disminuir. Entonces, el fiscal general no debe esperar a que sucedan las irregularidades. El fiscal general debe ser un líder proactivo, no debe ser reactivo, porque cuando es reactivo, el ciudadano ya sufrió en carne propia esa irregularidad y eso no puede ser. El ciudadano es el que tiene que salir satisfecho de nuestra gestión. Por otro lado, implementaré para reducir ese riesgo, implementaré el tablero de control sistémico, en donde habrá una vinculación entre la gestión de cada fiscal con el fiscal delegado, con el fiscal adjunto, con el fiscal adjunto de auditoría de gestión fiscal y con el fiscal general del Estado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este tablero de control sistémico? Que en tiempo real el fiscal general se va a percatar de cómo está la causa, si se han practicado las diligencias, si se ha investigado o no se ha investigado. Entonces, si detecta que la causa se está, como se dice vulgarmente, se está cajoneando, entonces esa debe ser una luz roja para el fiscal general del Estado a los efectos de que implemente todos los mecanismos para que la gestión fiscal sea de calidad y transparente. Por otro lado, en este eje yo quiero reestructurar totalmente los mecanismos de control de la gestión fiscal, porque el mecanismo de control que tenemos ahora está obsoleto, eso no funciona. Entonces debemos apostar a otros mecanismos, como señalé precedentemente. El otro eje que quiero desarrollar es el eje de gestión de conocimiento. Es ahí donde implementaré el código de ética e integraré el comité de ética. Y el centro de entrenamiento del Ministerio Público será el órgano de socialización de este código de ética y también de la socialización y del conocimiento por parte de todos los funcionarios del Ministerio Público. Cuando yo hablo de funcionarios del Ministerio Público, es de arriba a abajo, a todo le alcanza. Al mismo tiempo, con esta gestión de conocimiento, dispondré que la Dirección de Talento Humano evalúe el desempeño de cada uno de los funcionarios del Ministerio Público. Entonces, es ahí donde se va a cumplir la famosa carrera fiscal. Se le va a promocionar, se le va a ascender a aquel funcionario que cumple correctamente con su rol. Y aquel que no cumple, aquel que viola alguna norma interna, entonces será sancionado como corresponde. Por otro lado, también el otro eje que quiero implementar es la gestión de cooperación interna y externa. En este eje yo quiero reunirme constantemente con los agentes fiscales, con los fiscales delegados, con los fiscales adjuntos, a fin de delinear estrategias de investigación para cada caso en particular que se nos plantea. Al mismo tiempo, generaré reuniones con otro organismo del Estado. Eso es fundamental para el esclarecimiento de los hechos. No debemos ser celosos. Las instituciones no debemos celar de las informaciones que poseemos. ¿Por qué? Porque finalmente esas informaciones que cada entidad posee será de gran utilidad para el esclarecimiento de los hechos que nosotros llevamos en la Fiscalía. Entonces, me reuniré con los funcionarios y técnicos de la Contraloría General de la República, con los funcionarios y técnicos de la Subsecretaría de Estado de Tributación, con funcionarios del Banco Central del Paraguay, con funcionarios de CEPRELAT, con funcionarios de la SENAT y con funcionarios de la Policía Nacional y de todas aquellas instituciones involucradas. Por otro lado, implementaré también una gestión de comunicación interna y externa
en donde abriré canales para las entidades internas y también con aquellos organismos internacionales y otros estados a los efectos de que la comunicación y el intercambio de informaciones sea fluida. Y por otro lado, el otro eje es la implementación de la gestión tecnológica. La situación del laboratorio forense de la Fiscalía General del Estado es crítica. No responde a ningún requerimiento de los agentes fiscales para el esclarecimiento de los hechos. ¿Por qué? No contamos con tecnología y tampoco contamos con la cantidad suficiente de recursos humanos técnicos calificados para el efecto. Entonces, esa es otro eje que vamos a implementar. Ahora bien, para poder lograr el cumplimiento de estos ejes, como primera gestión, vamos a realizar una auditoría, si es posible, externa, si es que da los recursos, del área administrativa y financiera del Ministerio Público, como también una auditoría de la gestión fiscal, de todas las unidades fiscales. Ahora bien, esta auditoría profunda a mí me va a dar una fotografía completa de cuál es la situación del Ministerio Público y con ello elaboraré un plan de trabajo para que yo pueda ejecutar mis acciones, evaluar constantemente con objetivos y también con indicadores que me permita establecer los logros y al mismo tiempo con eso mejorar la gestión del Ministerio Público, que sea un Ministerio Público con un servicio de calidad y transparencia con la sociedad a quien representamos ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Con esto he concluido en honor al tiempo. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros, y al público y a la gente que nos sigue por los medios. Sí. Vamos a dar lectura previamente a las preguntas del auditorio y luego los miembros van a formular preguntas. La primera, doctor Espinosa, dice así: de llegar al cargo, ¿solicitaría una auditoría de la administración a la administración anterior? A todas las administraciones, señor presidente, sin ninguna duda. La pregunta hace exclusivamente referencia a la que hoy está en ejercicio. Sí, claro, la auditoría justamente se refiere a los hechos pasados, a los hechos que han sucedido. ¿Definiría una unidad de criterio en materia de libertad de los ciudadanos y asignación de fiscales adjuntos? Sí. A ver, eso engloba, esa pregunta engloba lo que desarrollé en la gestión de cooperación interna. Si es que nosotros vamos a hacer una evaluación de cómo está actualmente el Ministerio Público y de acuerdo a cómo observamos esa gestión actual es cuando, si es que falta ajustar algunos detalles en algunas cuestiones puntuales, de hecho que lo vamos a hacer. Ese es nuestro compromiso. Y esa pregunta engloba la gestión de cooperación interna. Sí. En la lucha contra la delincuencia habitual, como ser los motochorros, ¿cuál sería su enfoque con la Policía Nacional? Bueno, ahora bien, el Ministerio Público cuenta con una dirección de política criminal. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer una política criminal estudiando cada uno de los hechos. Entonces, ese estudio de los hechos va a abarcar todos los elementos que rodea a un hecho punible. Eso se refiere al autor, la edad, la edad, el sexo, el lugar de la comisión del hecho. Esos insumos, esas informaciones que yo obtendré
en base a ese análisis que hará la Dirección de Política Criminal, a mí como Ministerio Público me va a servir en un aspecto de la política criminal que es la persecución del hecho punible. Entonces, ese aspecto del insumo utilizaré para la aplicación en la persecución de los hechos punibles. Y los demás aspectos de ese estudio, de ese hecho en particular, será socializado. En primer lugar, con la Policía Nacional para que en su rol de prevención de los hechos punibles puedan aplicar. ¿Por qué? Porque los hechos punibles varían muchísimo en razón al lugar, en razón inclusive al horario, a la edad de los autores y una serie de factores que hacen variar los hechos punibles. Entonces, en primer lugar, compartiré con la Policía Nacional. En segundo lugar, compartiré con la gente de la SENAT. La SENAT tiene una dirección de rehabilitación de adictos a las drogas. Entonces, ese insumo compartiré con la SENAT los efectos de que ellos puedan tener en cuenta en el momento de la aplicación de esa prevención para la gente adicta a las drogas. Y en otro lugar, la Senavico, también por ley, administra un porcentaje de los bienes comisados, de los bienes incautados y comisados. Ese porcentaje la Senavico deberá aplicar en primer lugar, para la prevención de los hechos punibles. En segundo lugar, para el tratamiento de adicción de los autores. Y en tercer lugar, para la rehabilitación del condenado. Entonces, ese aspecto del insumo que me provea la política criminal también compartiré con Senavico. Gracias, doctor. De ser electo, ¿tendría la voluntad de instalar una mesa de trabajo con los representantes de gremios de abogados? Sí. Eso se encuentra en el eje de gestión de cooperación interna y externa. Ahora bien, el Ministerio Público debe ser una institución abierta, una institución que dialogue y sepa los requerimientos sociales. Quiero nomás traer a colación, en mi época de agente fiscal de la Unidad Penal número 4 y fiscal delegado de la ciudad de Fernando de la Mora, trabajé muy de cerca con la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y con esa Comisión de Seguridad Ciudadana, nosotros hemos creado varias comisiones en los barrios. Y yo me iba personalmente y hablábamos de lo que teníamos que hacer para prevenir y perseguir los hechos punibles. Yo hacía personalmente con toda la gente de la comunidad de Fernando de la Mora. Esa es una muy buena práctica. ¿Por qué no hacerlo con los abogados, puesto que son los primeros que se acercan al Ministerio Público? Es más, nuestra ley orgánica del Ministerio Público establece dos tipos de instructivos. El instructivo específico para casos particulares y el instructivo general. Y el instructivo general que se emite de la Fiscalía es público. Entonces, ¿por qué tendría que cerrar las puertas? Puesto que eso me ayudará. Es más, actualmente nosotros estamos sobrecargando al sistema judicial. ¿Por qué estamos sobrecargando al sistema judicial? Porque estamos llevando a juicio oral casos que no deben ser llevados a juicio oral. Entonces, le estamos desangrando al Estado por hechos que pudimos haber logrado su salida alternativa prevista en el Código Procesal Penal, inclusive antes de la imputación. Entonces, es ahí donde nosotros no solamente debemos de hablar con los abogados, también debemos de hablar con la Corte Suprema de Justicia a los efectos de establecer una política de cuáles son los casos que vamos a llevar a juicio oral y público y cuáles son los casos que sí merecen una salida acordada, inclusive con el primer requerimiento. Y esa es una muy buena práctica que debemos aplicar, o de lo contrario, el sistema no va a aguantar en el tiempo. Y lastimosamente, y es ahí donde tenemos que ajustar, y eso va en la gestión de cooperación interna y externa, tenemos que ajustar con la Corte Suprema de Justicia para que los jueces no le den trámite de oposición cuando es obvio que merece esa causa una salida acordada. Entonces, y en todo caso, si le va a dar un trámite de oposición, que fundamente.
que fundamente. Y es ahí donde yo voy a gerenciar con los fiscales y decirle, si es que esto no está fundado, esta petición es correcta para darle una salida acordada, vamos a apelar. Vamos a apelar para que la instancia superior siente una postura y podamos saber qué llevar a juicio oral y público y qué no llevar a juicio oral y público. Sí. Como fiscal adjunto estará informado de las numerosas falencias que esta administración ha dejado. Y hay una serie de ítems que señala bajo esta pregunta. ¿Qué hará con los comisionados? Sí. Gracias, señor presidente. Los funcionarios del Ministerio Público deben estar en el Ministerio Público. No pueden estar fuera, porque nosotros, así como señalé en mi eje de gestión de conocimiento, nosotros debemos de evaluar el desempeño de nuestros funcionarios para que pueda ser promocionado. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar a una persona que no está dentro de nuestra institución? ¿Cómo nosotros le vamos a sancionar a una persona que no está dentro de nuestra institución? Se habla mucho de que, no, falta funcionario. ¿Cómo yo voy a decir que falta funcionario si yo no sé cuál es la evaluación de desempeño de los funcionarios que yo cuento? ¿De qué me sirve tener 100 funcionarios si de los cuales solamente 10 están capacitados para ejercer el cargo? Entonces yo prefiero tenerle a esos 10 mientras le estoy capacitando a esos 90, quien le falta estar a la altura del requerimiento de la sociedad. Entonces esa debe ser esa es la política que voy a implementar, señor presidente. ¿Cómo distribuirá a los funcionarios? Así está la pregunta. Bueno, entiendo la pregunta, ¿cierto? Mire, yo soy fiscal adjunto del departamento del Guairá, Cazapá, Ñembucú, Misiones. Nosotros tenemos lugares en donde estamos pero recargados de funcionarios y otros lugares donde faltan funcionarios. ¿Cómo puede haber esta tan mala distribución de nuestros recursos humanos? Pues finalmente, cuando existen muchos funcionarios, es como que la producción baja. Es ilógico, pero es así. Cuando tenemos menos funcionarios, la producción sube y eso uno observa. Cuando visita, pues yo visito muchísimo mis zonales y yo veo que en esa fiscalía donde tenemos menos funcionarios, como por ejemplo, ponerle un ejemplo, Alberdi, ¿verdad? Es como que producen más los funcionarios. Entonces hay que hacer esa reingeniería. Esto no puede funcionar así, porque tiene que reestructurarse y que cada uno ocupe el espacio que le corresponde. Porque hay muchísimas áreas que debemos de fortalecer. Ya. ¿Seguirá con los ingresos de funcionarios? Eso es lo que justamente está eso en el eje de la gestión de conocimiento. ¿Verdad? Lo primero que yo voy a hacer es hacer una evaluación y seguimiento a cada uno de los funcionarios del Ministerio Público. Entonces, ¿eso qué me va a permitir a mí como fiscal general del Estado? ¿Por qué? Porque el buen funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, al ser yo fiscal general del Estado, depende de mí. Si yo fracaso, evidentemente no puede funcionar bien el Ministerio Público. Entonces, yo no tengo, el fiscal general del Estado no tiene representante ante el Consejo de la Magistratura, pero yo voy a tener una evaluación de desempeño de cada uno de los funcionarios. Entonces, el día en que se presenten esos funcionarios de la Fiscalía puntuados de manera excelente, yo voy a acercar esa evaluación de desempeño al Consejo de la Magistratura para que ese funcionario sea considerado y sea promocionado a un cargo superior. Así también, cuando integre la terna ese funcionario bien calificado por su evaluación de desempeño, me voy a acercar a la Corte Suprema de Justicia con esa evaluación y le voy a indicar que ese sí es un funcionario que merece ser promocionado para cumplir con la carrera judicial. Así también me acercaré al jurado de enjuiciamiento de magistrados cuando el fiscal no merece ser confirmado en el cargo o cuando el fiscal debe ser removido por alguna causa que tiene. ¿Por qué? Pues yo lo menos que quiero es trabajar con gente salpicada por corrupción pública. ¿Qué piensa de la mediación? Es una herramienta sumamente importante y justamente eso se enlaza con la gestión de cooperación interna y externa.
¿Cuál es el problema que nosotros tenemos actualmente? Que recepcionamos causas que no amerita que el Ministerio Público se desangre por esa causa, porque es una causa que no concita el interés general. Entonces, y el fiscal también está recargado de audiencias, tiene juicios orales. Entonces, en las ciudades o en las fiscalías donde amerita, conforme a la evaluación, al diagnóstico profundo que voy a hacer, es habilitar oficinas de mediación. Entonces, ¿para qué? Antes de que se proceda a la imputación, que ese encargado, bien capacitado previamente, bien capacitado en conciliación, le llame a las partes, puedan conciliar, y si existe realmente un hecho que amerita, entonces darle una salida acordada como primer requerimiento, como establece el artículo 301 del Código Procesal Penal. Por el artículo 301 del Código Procesal Penal, a mí me establece una serie de posibilidades, y eso el fiscal debe seguir de manera secuencial. ¿Cuál es el problema nuestro ahora? Que no se sigue de manera secuencial lo que establece el artículo 301. En vez de empezar del inciso primero, empezamos del inciso sexto. ¿Y cuál es la diferencia entre el inciso primero y el inciso sexto? Que el inciso sexto me indica una imputación. Sin embargo, el inciso primero me indica la posibilidad de la desestimación, el inciso segundo la posibilidad de un criterio de oportunidad, el inciso tercero la posibilidad de una suspensión condicional del procedimiento, el inciso cuarto la posibilidad de la aplicación del procedimiento, el inciso quinto me indica la posibilidad de una conciliación. Y si yo tengo estas 5 alternativas previamente, yo lo primero que debo hacer es utilizar esa herramienta. Y si es que no puedo utilizar ninguna de estas primeros 5 herramientas, es ahí donde el fiscal debe imputar. Y no empezar por la imputación. Eso está mal. ¿Por qué eso está mal? Porque en el mes de marzo, la Corte Suprema de Justicia, el 30 de marzo, por acordar del 30 de marzo, la Corte Suprema de Justicia quita una acordada. ¿Qué dice la acordada? La acordada dice que en caso de que las imputaciones presentadas por los agentes fiscales no cumplan con los requisitos del artículo 302. ¿Cuáles son los requisitos del artículo 302 del Código Procesal Penal? 1. La identificación del imputado. 2. Descripción sucinta del hecho. 3. Plazo para presentar requerimiento conclusivo. ¿Cuál es el problema nuestro en la Fiscalía? Esa es una autocrítica que hago. El problema nuestro en la Fiscalía es que los fiscales no describen sucintamente el hecho. ¿Qué significa descripción sucinta del hecho? Una descripción breve, una descripción precisa. Eso significa una descripción sucinta. No hacemos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que afecta el derecho a la defensa en juicio. El ciudadano que va a la Fiscalía para prestar declaración indagatoria debe saber de qué se le imputa, debe saber de qué se le acusa. De eso se trata el Estado de Derecho. Si él no sabe cómo se va a defender el pobre ciudadano, entonces esa es una falencia nuestra. Y la Corte Suprema de Justicia ha quitado una acordada en ese sentido para que el juez penal de garantía no admita si es que no cumple con esos requisitos del artículo 302 del Código Procesal Penal y le devuelva al fiscal para que el fiscal reformule su imputación. Entonces, a raíz de estas situaciones, nosotros tenemos imputaciones que no tienen futuro y que finalmente se anulan. La misma cosa sucede con los procedimientos provisionales, en donde se imputa sin tener los requisitos elementales que exige la ley y finalmente, para no presentar un sobreseimiento, presenta un sobreseimiento provisional. Eso está mal. Si es que corresponde a un sobreseimiento definitivo, hay que presentar. Por el ciudadano no tiene que con un proceso injusto. Eso está mal. Eso atenta contra el sistema republicano. Gracias, doctor. ¿Qué hará con la carrera fiscal? Bueno, eso desarrollé en la gestión de conocimiento. Yo estoy convencido de que se debe hacer la evaluación de desempeño de cada funcionario. Yo me lastimo cuando veo funcionarios así sumamente calificados y no son funcionados a cargos superiores. Es más, nosotros en la Fiscalía hemos tenido de gente, de funcionarios sumamente calificados que han dejado nuestra institución porque no han sido promocionados y tuvieron que irse en otros espacios, en otras funciones públicas.
Y eso a nosotros como fiscalía nos perjudica muchísimo. Afecta a nuestra, como dije en un principio, afecta nuestra gestión de calidad. Entonces, yo apuesto a esa gestión de calidad y por ende apuesto a la carrera judicial en base a la evaluación de desempeño de cada funcionario. Una pregunta que es más bien una suerte de denuncia, doctor Espinosa, y refiere si hace cuántos meses ingresó su hija al Ministerio Público, si accedió por concurso, qué cargo ostenta su hija. Bueno, mi hija es mejor egresada en el colegio, se recibe en el mes de diciembre, tiene calificaciones excelentes, está para integrar el cuadro de honor. Ella ingresa a los cargos por su mérito, así como estuvo desempeñando cargos en la Corte Suprema de Justicia, ahora desempeña en el Ministerio Público, pero no porque yo influencié para que lo haga. ¿Con quién yo influenciaría en la Corte Suprema de Justicia? Ella ingresó por su mérito en la Corte Suprema de Justicia y después ingresó por su mérito en el Ministerio. Ya se refirió a los comisionados. Va a recorrer las Recording in sedes. progress. ¿Qué opina del sistema CISEC? ¿Es suficiente? ¿Es posible mantener actualizado el sistema? Bueno, yo me desarrollé en el eje de fortalecer los mecanismos de control institucional. Por eso es que yo hablé en el sistema de tablero de control sistémico. ¿Por qué? Porque el CISEC existe dentro del Ministerio Público. ¿Cuál es su falencia? Está desfasado. ¿Por qué está desfasado? Porque, en primer lugar, no están cargadas todas las fiscalías del Paraguay. Solamente algunas, pero en su gran mayoría están cargadas. ¿Qué debe hacer el funcionario de la Auditoría de Gestión Fiscal? Debe trasladarse de la Fiscalía de Asunción hasta la zonal, donde debe cargar. Eso se carga in situ, no es que se carga desde Asunción porque no está en red. Entonces debe irse hasta ahí. ¿Qué es lo que carga el funcionario de Auditoría de Gestión Fiscal? Carga solamente la causa, el estado de la causa y la salida que tiene esa causa. Eso es totalmente insuficiente. ¿Por qué insuficiente? Porque el grave problema que tenemos no es en la salida, sino que en las diligencias que se deben hacer. En eso está el problema. Es por eso que yo planteo el control de tablero. Ya. Correcto. Gracias, doctor Espinosa. Vamos a pasar a las preguntas de los miembros. Solicitó en primer término el doctor César Rufinelli, también el doctor Santa Cruz posteriormente. Adelante, doctor Rufinelli. Buen día, buenas tardes, doctor Espinosa. ¿Cómo está? Teniendo en cuenta que usted habló de recuperar el nivel de credibilidad de la Fiscalía General del Estado y fortalecer los mecanismos de control de gestión, ¿cuáles serían los dos principales puntos de partida por donde usted iniciaría su trabajo ahí en esos aspectos? Lo primero que voy a hacer es hacer un plan de evaluación que consiste en un diagnóstico profundo. Pasa que el Ministerio Público se divide en dos grandes áreas y existe un área ahí en el medio que fortalece una de estas dos áreas. Una de las áreas se refiere al área de gestión fiscal, el área misional, es lo que se llama área misional. Y por otro lado tenemos la otra pata, que es el área administrativo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, mi primera gestión va a ser auditar el área administrativo y el área de gestión fiscal. Y es ahí donde, si es que los recursos económicos son suficientes, contrataré una auditoría externa para que sea bien objetiva la auditoría.
Si los recursos no dan, entonces implementaré la auditoría interna. Por un lado. Por otro lado, también implementaré una auditoría de gestión fiscal. Y es ahí donde, en donde me enfocaré a la auditoría, al órgano de auditoría de gestión fiscal para que realice esa gestión. Estas dos auditorías a mí me van a dar una fotografía total del Ministerio Público. Entonces, ese sería la primera pata. Y la segunda pata, respondiendo a la pregunta del doctor, sería la de, en base a ese diagnóstico profundo que voy a tener, en base a esa fotografía general que tendré, entonces aplicaré el plan de trabajo. El plan de trabajo que me permita ejecutar las acciones que pretendo ejecutar en base a los ejes que diseñé anteriormente. También realizar una evaluación continua en base a objetivos bien definidos, que sean estos con indicadores, porque un objetivo debe tener un indicador. Ese indicador a mí me va a permitir medir los logros y los avances, y en base a eso, entonces llegar al mejoramiento de la calidad de la gestión del Ministerio Público ante los requerimientos de la sociedad. Esa va a ser, doctor. Gracias. Gracias, doctor Santa Cruz. Buenas tardes. La ley 1562 orgánica del Ministerio Público en su artículo 91 sobre la afiliación, ¿verdad? Tenemos en el país un total de 396 agentes fiscales y fiscales adjuntos. Entre ellos están afiliados 305 agentes fiscales. Es decir, el 77% de los fiscales. En las internas del 2015 votaron 146 fiscales y fiscales adjuntos. En las internas del 2021, 41 fiscales y fiscales adjuntos. Esta investigación, doctor Espinosa, lo hicimos en la oficina. Y dentro de eso, un rato, doctor. Dentro de eso, encontramos que usted está afiliado. Veo la fecha de la afiliación. En el 86. Y ahora presenta un documento de desafiliación para una constancia de no afiliación de la ANR. De fecha es 7 de noviembre del 2022. ¿Qué piensa usted de todas estas cosas, doctor Vera? Bueno, en primer lugar, sí, es cierto, yo me afilié antes de que ingrese a la función pública. Primera cuestión. La segunda cuestión es de que yo ya he solicitado la desafiliación, solo que nunca me excluyeron del padrón. Tal es así que yo seguí su denuncia, es cierto, yo seguí su denuncia, y es ahí donde observo que yo continuaba en el padrón. Entonces lo primero que hice fue reiterar, no solicitar, reiterar lo que ya había solicitado en su oportunidad. La misma cosa pasó con la concertación nacional. ¿Por qué? Porque en la concertación nacional, en las internas de la concertación se utilizará también el padrón nacional, y eso significa de que todos, funcionarios y no funcionarios, estamos habilitados para votar en la concertación. Entonces, cuando yo ingresé para verificar si estaba mi nombre, sí encontré mi nombre. Entonces lo primero que hice también fue solicitar a que se me excluya, y así lo hicieron. ¿Por qué? Porque el mismo TEI de la concertación, por la resolución, creo que el número 46 del mes, han excluido los funcionarios.
Entonces, así lo hice. Ahora, yo aclaro, yo no es que solicité este año mi exclusión del padrón partidario, yo solicité hace mucho tiempo. Lo que yo hice en esa nota fue reiterar ese pedido para que me excluyan. ¿Por qué? Porque el artículo 91 de la Ley Orgánica del Ministerio Público prohíbe. Es más, la Constitución no nos habilita. Quiero decir algo al respecto, en donde yo recibí muchísimas críticas. Cuando yo me fui al interior, porque yo estuve mucho tiempo como fiscal adjunto de delito económico. Entonces, uno de esos días, nosotros rotamos también, asignado para en el interior. En la primera visita a una de las fiscalías, encontré empapelados de todos los colores los vehículos que estaban cerca de la fiscalía. Y pregunté de quiénes eran esos vehículos y me dijeron que eran de funcionarios del Ministerio Público. Entonces, una de las primeras medidas que adopté fue quitar una circular prohibiendo a que activen en actividades políticas. Y esa circular está vigente hasta ahora. Y eso yo tengo vigente en todas las unidades donde yo presto servicio. Presidente, Adelante, senador. Segunda pregunta. Sobre el presupuesto del Ministerio Público, ¿usted me podría decir cuánto es el presupuesto del Ministerio Público y la ejecución presupuestaria? Bueno, el presupuesto del Ministerio Público actualmente, esta gestión del año 2022, es de 639 mil millones de guaraníes, equivale aproximadamente a 90 millones de dólares. De ese presupuesto vigente, lastimosamente, el 91% va a servicios personales y solamente el 9% se distribuye para los otros rubros. Dentro de esos rubros, a mí me parece sumamente relevante es el rubro de inversión física. Señor senador, ¿usted sabe cuánto destina el presupuesto para inversión física? 3.100 millones de guaraníes. Y nosotros debemos de equipar nuestro laboratorio forense. Imposible de equipar con ese fondo. Es imposible. Entonces, ahora yo vi con beneplácito también que el actual presupuesto general de gasto de la Nación, el actual aprobó la Cámara de Diputados, tiene media sanción por la Cámara de Diputados, y yo creo que mañana se estudia en la Cámara de Senadores, el martes, según la información que yo tengo, ¿sí? Se estudia. El rubro, en primer lugar, aumenta no en una suma considerable el presupuesto previsto, aprobado por la Cámara de Diputados, a 678 mil millones de guaraníes. Subiría un 2 millones de dólares más aproximadamente, ¿verdad? Número redondo. Pero lo que a mí más me complace de este presupuesto previsto para el año 2023 es de que 14 mil millones de guaraníes está destinado a inversión física. ¿Por qué yo celebro eso, señor senador? Porque ese 14 mil millones de guaraníes nosotros podemos aplicar en el laboratorio forense para adquirir tecnología. Por eso es muy importante. Es más, a mí me gustaría que los próximos presupuestos, y yo voy a, en mi anteproyecto de presupuesto voy a solicitar esa parte, ese aumento, porque eso es lo que consideramos. Solamente ese aspecto. ¿Por qué? Porque como yo dije en un principio con relación a la gestión de conocimiento, nosotros debemos de conocerle a nuestros funcionarios. O sea, yo no voy a pedir funcionarios si yo no conozco la evaluación de desempeño de cada uno de estos funcionarios. No existe eso. Voy a tener primero la evaluación de desempeño para decir, no me falta o no me falta funcionario. Pero sí yo puedo decir con propiedad ahora es de que el laboratorio forense tiene un grave déficit y el grave déficit que tiene es en cuanto a la inversión física, en cuanto a inversión de tecnología. El diputado Roberto González. Muy buenos días, doctor. Buenas tardes, doctor Federico Espínola. Evidentemente que su paso, su experiencia dentro del Ministerio Público le da mucha solvencia. Ha abordado
los ejes temáticos. Sin embargo, en la parte que diría yo de debilidad institucional, solamente se refirió y dijo mala imagen. Supongo yo que mala imagen debe implicar muchísimas cosas más. Mala imagen por retardo de justicia, no tener uniformidad de criterio, ceder ante las presiones fácticas. Si podría usted explicar, pero brevemente, doctor, por favor, si por qué dice usted que tiene mala imagen y por qué tiene mala imagen, por un lado. Y ya hago la segunda pregunta para... De llegar a ser usted fiscal general del Estado, ¿cuál va a ser su actitud ante los cortes de ruta del país? Porque se llevan a cabo por cualquier gremio, desde organizaciones indígenas, organizaciones sociales, agricultores, también Unión del Gremio de la Producción, UGP. No solamente los sectores más carenciados cierran ruta, los otros cierran, pero en tractores, trilladoras, cosechadoras. ¿Cuál va a ser la actitud? Porque desde mi punto de vista, ahí se da la flagrancia de obstruir el libre tránsito, ¿verdad? Que está garantizado en la Constitución Nacional. ¿Cuál sería su actitud en ese caso, doctor? Muchas gracias. Gracias, diputado. Sí. Con relación a la imagen deteriorada, totalmente deteriorada del Ministerio Público, como señalé en principio, es por una pésima gestión de los operadores. Cuando hablo yo de operadores me refiero a todos los funcionarios del Ministerio Público. Es así como nos percibe la sociedad. Yo sé que así nos percibe la sociedad y eso es lo que debemos de cambiar. Eso es lo que debemos de cambiar, pero radicalmente. No puede continuar. Nosotros le representamos a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poner la cara ante la sociedad a quien le representamos si es que tiene una pésima imagen de nuestra gestión? Y el problema de nuestra gestión, ¿cómo yo voy a solucionar eso? Con el fortalecimiento de los mecanismos de control. Porque como yo señalé en un principio, toda actividad humana es riesgosa. Toda actividad humana es riesgosa. Entonces, cuando yo tengo 5.800 funcionarios, pues la Fiscalía tiene aproximadamente, el número redondo, 5.800 funcionarios. Esos 5.800 corremos el riesgo de que muchos, pocos o uno se meta en actividad de corrupción. Cuando uno se mete, eso afecta a todos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar eso? Con un fuerte mecanismo de control. Tenemos que ejercer ese control. Y eso forma parte de mi eje que yo voy a implementar. No, yo no quiero trabajar con funcionarios corruptos. El funcionario corrupto debe dedicarse a otra cosa. Ahora bien, con relación a los cierres de ruta, la ley no se negocia. La ley no se negocia. ¿Cómo yo voy a negociar? Entonces mañana yo voy a sentarme a negociar con los secuestradores también. ¿Y cómo un fiscal general va a negociar con gente que están actuando al margen de la ley? Eso no se admite. Eso significa la negación del Estado de Derecho. Y yo pregono la vigencia del Estado de Derecho. Muchas gracias, doctor Espinosa. Va a dirigir otra pregunta. El doctor Jiménez Rolón y el doctor Olmedo posteriormente. Sí, presidente. Doctor Espinosa, usted ha dicho que uno de los graves problemas está en la mala distribución de funcionarios, que hay unidades en las que tienen un exceso. Es el tema. Por otro lado, cuando fui asignado a cumplir funciones en los departamentos de Guairá y Cazapá, yo vi que en el departamento del Guairá había una sola unidad de género, una sola unidad contra la violencia contra la mujer y también de violencia contra niños y niñas y adolescentes. Y había una sola señora encargada de esa unidad, la señora Perla Bataglia, una funcionaria antigua de la Fiscalía que estaba a punto de jubilarse. Y la señora hasta tuvo graves enfermedades como consecuencia de la recarga de trabajo. Cuando yo vi eso, a mí realmente me afectó bastante. Entonces hablé con la fiscal general del Estado, que es mi función,
le planteé cuál es la situación y a pesar de la carencia del espacio físico en la Fiscalía de Villarrica, instalamos otra nueva unidad de género. Entonces, en las dos unidades de género le llevamos a dos fiscalas jóvenes para que puedan cumplir con la función del Ministerio Público. Y eso, hasta ahora me agradecen los fiscales de Villarrica porque eso hizo de que se descomprima considerablemente la labor de los fiscales que llevaban esa tarea. Posteriormente, cuando me traslado, yo ya estaba nombrado en Guairá y Cazapá, me voy y recorro las fiscalías del departamento de Cazapá. Primer problema que encuentro. Fiscalía de San Juan de Pomuceno tiene mucha más causa que la Fiscalía. En primer lugar está la Fiscalía de San Juan de Pomuceno. En segundo lugar, la Fiscalía de Yutú. En tercer lugar, en cantidad de causas, la Fiscalía de Cazapá. ¿Cuál era el tema? En que la Fiscalía de San Juan tenía solamente 2 unidades, mientras que la Fiscalía de Cazapá tenía 3 unidades, totalmente al revés. Y la Fiscalía de Yutú funcionaba con un solo fiscal. Entonces lo primero que hice fue crear, o sea, yo solicité por escrito, por nota a la fiscal general, la creación de una nueva unidad, que es la unidad 3 de San Juan de Pomuceno, en donde ahora está una fiscal de la zona de nombre Mirta Arévalo, cumpliendo esa función, y al mismo tiempo la unidad de delito ambiental. En Cazapá, en Yutí había un solo fiscal, entonces también solicité y pudimos también lograr a que otro fiscal vaya y cumple la función en la unidad 2. Otra cuestión que yo encontré era lo siguiente, y eso afectaba directamente nuestra marcha institucional por 2 motivos. Por nuestra, por un lado la cuestión misional, la calidad de gestión del fiscal, y por otro lado la función administrativa. ¿Por qué? La ciudad de Cazapá, en el departamento de Cazapá, queda en el centro mismo del departamento. En el sur tenemos la ciudad de Yutí a 70 kilómetros de Cazapá. En el norte tenemos la ciudad de San Juan de Pomuceno a 70 kilómetros también de la ciudad de Cazapá. ¿Cuál era el problema? En que el juzgado de ejecución penal solamente existía en Cazapá. Entonces, el fiscal de Yutí, cuando tenía audiencia en ejecución penal, tenía que trasladarse desde Yutí hasta Cazapá, de San Juan hasta Cazapá, y eso implicaba dejar sus audiencias y también sus juicios orales. Entonces, solicité por nota a que un fiscal que estaba ahí prestando servicio se encargue de la Fiscalía de Ejecución Penal. Entonces, todas las audiencias que se hacían en Cazapá se encargaba solamente ese fiscal de la ciudad de Cazapá, sin importar que la causa sea de San Juan o de Yutí. Esos fueron mis aportes. Yo creo que hasta ahora agradecen porque pudimos descongestionar la labor que tenían los fiscales. Todo eso solamente se hace con gestión y se hace visitando los lugares, visitando la fiscalía y hablando con los fiscales y funcionarios. Eso no se consigue entre 4 paredes. Eso hay que visitar. Por eso que el fiscal general, yo me comprometo ante ustedes, yo me comprometo y espero que me señalen si yo no cumplo con mi compromiso de visitar cada una de las fiscalías y reunirme con los representantes tanto de la sociedad civil como del sector organizado. Gracias, doctor Olmedo. Senador Santa Cruz. Sí o no, la información es por WhatsApp y me hago cargo de esto. En general, sobre contrataciones de parientes suyos, no voy a dar los nombres porque yo no hice la investigación, doctor Espinosa, pero me gustaría saber un poco sobre nombramientos, que tengo los nombres, pero no voy a hacerlo público por respeto a esa gente también, de 6 funcionarios en la época cuando estaba como fiscal general el doctor Díaz Verón, ¿verdad? Y también habló sobre los méritos. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que le hice fue sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio Público.
Y la tercera es, usted habló de una constancia que había presentado anteriormente sobre la desafiliación. ¿Usted tiene esa constancia o en todo caso si puede acercarnos eso acá al Consejo Fiscal? Doctor. No sé si traje acá o no tengo entre mis cosas, pero sí tengo. Voy a acercar sin ningún problema. No creo que haya traído, pero sí. Sí, sí. Sí. Sin problema. No, yo recuerdo, yo salí en el diario, supuestamente contraté funcionarios. Uno que yo nunca fui fiscal general, nunca yo firmé una resolución de nombramiento de un funcionario. Es más, cuando me veían esa gente me decían, ¿por qué? Porque tenía mi apellido, Espinosa Espínola es un apellido sumamente común. O sea, yo tengo muchísima gente con mi mismo apellido en el país, ¿verdad? Entonces, porque se encontraba una persona con mi mismo apellido, ya era mi pariente. Hasta con ironía me decían, tío, la gente que eran contratados por tener mi apellido, y cosa que no se correspondía con la realidad. Eso yo niego categoría. Yo jamás he movido un solo dedo, como dije. Si bien es cierto, mi hija cumple funciones, pero ella cumple por su mérito. Y estuvo también en la Corte Suprema de Justicia y yo no tengo fuerza para ir a golpear la puerta de los ministros para que sean nombrados funcionarios. Ella entró por su mérito. Ahora bien, con relación a la siguiente pregunta, era con relación al presupuesto, ¿verdad? Discusión presupuestaria en el Ministerio. Voy a hacer una posición mía en ese sentido. En general, casi todos los postulantes nos vienen a decir la posibilidad de aumentar el presupuesto. A mí personalmente me parece que casi es imposible. Por la presión tributaria que tenemos es 9.8, ¿verdad? Y en ese sentido le pregunto sobre la ejecución presupuestaria y qué haría usted como fiscal general del Estado en el sentido del presupuesto, ¿verdad? Habló del 91% del presupuesto rígido por la contratación de personal, ¿verdad? Y bueno, esa es mi pregunta, doctor. No, la cuestión no es acá abultar el presupuesto ni nada que se le parezca, ¿verdad? Yo eso dejé muy claro desde un principio. Lo único que yo dije es que aumentó el rubro referente a inversión física. Ahora, el gerenciador debe ser creativo. Si yo soy fiscal general del Estado, yo voy a gerenciar los recursos que tengo. Entonces, es ahí donde debemos de recurrir a otras fuentes, ¿verdad? Existe, por ejemplo, una condena en donde se estableció el comiso en una causa en donde el Ministerio Público inició la investigación. Ese comiso asciende a 47 millones de dólares. A 47 millones de dólares. Entonces, el 25% va para Cenavico para el sostenimiento de la conservación de los bienes que está a su cargo. El 25% va para la distribución de otras entidades entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Ese es un monto muy importante para invertir para la inversión física, para que eso se utilice como, por ejemplo, en la compra de tecnología. Eso es muy válido, o sea, no es abultar porque no se le puede exigir al Estado más de su capacidad. El Estado puede hasta cierto punto. A partir de ahí ya entra a tallar el liderazgo del gerenciador de esos recursos. De eso se trata, señor senador. La ejecución presupuestaria actualmente en la inversión física, y eso debo reconocer, es de... Actualmente, como les dije, en inversión física el rubro es de 3.100 millones de guaraníes. Solamente se ejecutó 200 millones de guaraníes. Acá tengo exactamente los números.
5%. Gracias. Para una información nomás, presidente. Correcto. ¿No hay otras preguntas de los miembros? Doctor Espinosa, yo voy a hacer una pregunta breve. Le ruego, le ruego puntualidad y síntesis en lo posible. Aquí se ha dicho, entre varios otros expositores, que uno de los problemas que tiene el agente fiscal es la amenaza de ser llevado al jurado de enjuiciamiento cuando tiene que imputar a alguna persona bien posicionada políticamente, poderosa económicamente y demás. Que esa es una amenaza real que requiere del coraje y todo lo demás. Usted ha estado al frente de una unidad muy sensible y relacionada a mucha gente poderosa, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos. ¿Se han verificado en su experiencia ese tipo de situaciones en realidad y cómo ha actuado usted? En primer lugar, las presiones siempre existen, o sea, las presiones vienen de todos lados, ¿verdad? De todos los sectores. Existen presiones mediáticas, existen presiones sociales, todo el mundo de alguna manera presiona, ¿verdad? Ahora bien, lo que nosotros debemos de entender en la fiscalía es de que existe un principio fundamental que nunca debemos de perder de vista. El fiscal eso debe tener acá en la cabeza. ¿Por qué? Porque es un principio constitucional, no es solamente que está en nuestra ley orgánica, la autonomía funcional. Entonces, si yo recibo presiones de todos lados, en primer lugar debo de saber administrar esas presiones. En primer lugar. En segundo lugar, debo actuar conforme a la ley. Porque si es que me denuncian porque cumplí la ley, yo me voy a defender correctamente. ¿Cuál es el problema? Ahora, si a mí me denuncian por no cumplir la ley, ¿cómo me voy a defender? Imposible. Entonces, la regla básica para el fiscal es la autonomía funcional. Ese debe ser su norte. Ese. No debe apartarse. Muy bien. Muchas gracias, doctor Espinosa. Le agradecemos su participación muy explícita, sus respuestas a todas las consultas que se le han realizado. Le agradecemos, reitero, su participación en el concurso. Lo invitamos a proseguir esta jornada aquí en el auditorio del Salón Bicameral del Congreso Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los señores miembros y también a la gente que están escuchando y siguiendo este espacio público. Muchas gracias.